Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Dando Caco, su podcast, su espacio donde tratamos temas interesantes y traemos gente mucho más interesante todavía. Aridio me acompaña, que tenía un tiempo que no tenía votado, pero ya volvió, ya sea, las chicas ya pueden estar tranquilas, Aridio sigue en el podcast, o sea que calma pueblo. Pero yo soy... Tú eres el hombre de las chicas, tú lo sabes. Bueno, tenemos hoy un invitado que yo me siento realmente muy contento de que me haya aceptado la invitación y que yo no sé cómo a mí se me ocurre estar hablando ahora mismo en este micrófono. Yo soy un freco, porque teniendo aquí en esta mesa una de las mejores voces comerciales de este país, que, o sea, no lo digo yo, señores. La verdad que cuando ustedes lo escuchen hablando, ustedes van a saber de quién estamos hablando. Reinaldo Infante, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. El que está contento de estar aquí con ustedes, dando caco. Dando caco. ¿Ustedes oyeron la diferencia? ¿Y ese no? Caco, o sea, lo que hacemos aquí es darle caco a las cosas. Sí, tú siempre tienes uno o dos amigos porque tú te reúnes y empiezan a darle caco a algunos temas, algunas A cosas. repensar las cosas y buscar de la vuelta. Y entretenido para nosotros, darle caco a esos temas. Exactamente, ¿no? Y que de verdad que yo a Reinaldo lo sigo hace mucho porque yo soy fanático de su programa estrella, Camino al Sol. Ay, gracias por ello. Mira, de verdad, mira, yo desde el día 1 lo escucho a ustedes. ¿Es verdad? Sí. Yo tengo una anécdota, te la voy a contar. Ajá. Porque yo, en un momento de mi vida, decidí que no iba a escuchar más radio en la mañana. Sí, ¿verdad? Porque yo me iba para el trabajo y yo llegaba estresado. Okay. Con todo lo que tú sabes que se oye en la radio en la mañana. Sí. Y yo un día decidí, no, yo voy a dejar esto. Puse música. Ok. 97.7, musiquita suave, chévere. Pero un día pongo mi emisora y luego oigo esta gente hablando y yo andaba. Ya me dañaron la emisora. Ya se me dañó la cosa. Pero me quedé escuchando y yo, pero mira qué bien. Pero los temas están muy buenos. Y es un contenido muy de crecimiento, muy de formación, o sea, fascinante. De verdad se lo recomiendo, señores, que no lo escucha. Camino al Sol es fantástico. Que tú lo que estabas oyendo era... Antes era eso, tú estabas oyendo era una vaina depresiva. No, era terrible. Yo llegaba estresado a mi casa. Sí, los mismos temas de la política. Pues te lo agradezco, de verdad. No, de verdad, que ustedes tienen un programa que es de verdad un refrescante. De verdad, te agradezco el comentario. Y ese fue el motivo de nosotros hacer Camino al Sol. Sí. Es decir, ¿cuál es el programa de radio en la mañana que a mí me gustaría escuchar? Exacto. En esa época, cuando arrancó el programa, yo trabajaba en CDN, haciendo noticias en la noche. Sí. Y yo me daba cuenta de la diferencia. De cuando yo llegaba a casa, 12, 1 de la mañana, después de un día compartiendo noticias terribles. Y luego cómo yo me sentía en la mañana, cuando yo arrancaba el día compartiendo noticias positivas e información, contenido de desarrollo humano. Yo dije, mira, por aquí es que voy. Tú sabes, además se convirtió precisamente en una especie de empresa social, que así es como nosotros consideramos Camino al Sol. Es decir, un trabajo social, porque... Es un aporte que tú estás haciendo. Y ahí hay muchas cosas, y es que hay tanto de qué hablar, que no necesariamente es de política o de pelota, porque aquí no se habla de deporte, de pelota. Hay algo más, y hay gente que de repente otro tipo de contenido le pudiera interesar. Y así fue que surgió. Y surgió como esto, una conversación entre amigos. Es decir, nosotros no entrevistamos, ponemos un micrófono, lo abrimos y comenzamos a compartir un tema. Y ahí fluye todo. Y así comenzó a fluir. Y ya vamos por 11 años. 11 años, señores, miren, no es fácil. De madrugada, cada día, de 7 a 9. Sin una mala palabra y sin un contenido fuera de lugar. Óyeme, de verdad que yo de verdad los felicito. Gracias. Y ni hablar de esa música exquisita que ponen ahí. Oye, Sobeida es tremendo. Toda la noche. A la mujer mía le digo, mi amor, pero no te pongas a ver esa noticia antes de acostarte. Dime, con la cabeza loca. Te vas a soñar con pesadilla. Deja eso por la tarde. Exactamente. El efecto del tipo de contenido que tú consumes va de una manera u otra impactando en las decisiones, en tu comportamiento. Bueno, aquí lo estamos viendo en el tránsito, lo estamos viendo en la impaciencia de la gente en una fila en el banco. Tú lo ves en cada lugar. Sí, así mismo. Porque no es que nos informen, sino
que no hay que saturarse tampoco Sí, hay momentos para uno. Si algo, yo siempre he dicho, si algo es importante, tú te vas a enterar. Por supuesto. Tú no tienes que estar arriba de eso, Sí, sí, a menos sí. que tú vivas de eso, ¿verdad? Y tu trabajo depende de tú estar informado, pues, obviamente. Pero si algo es importante, tú te vas a enterar. Porque yo siempre digo, que, o sea, ¿en qué te va a beneficiar saber que a fulano le dieron un machetazo en tal sitio? O sea, tú no vas a poder hacer nada porque tú sabes que ese es el impacto precisamente de los medios masivos de comunicación. Sí. Antes, cuando teníamos un radio bien pequeño de acceso a información, digamos una radio comunitaria, es decir, una radio en el pueblo, tú te enterabas de lo que ocurría en tu entorno más cercano. Sí. Pero ¿qué ocurre ahora? Que tú te enteras de lo que ocurre en cualquier rinconcito del mundo. Oye. Entonces, tú vas cargando con el problema que ocurrió en tu país, en cualquier rincón, pero luego en el mundo, en cualquier rincón. Y si tú eres sensible con algunos temas en específico, bueno, pues eso no hace más que cargarte emocionalmente de cosas que, en honor a la verdad, ni tú ni yo vamos a resolver. No lo vamos a resolver. Sin embargo, estamos cargando con eso. Y además, las noticias no son buenas ni malas. Todo depende del impacto que tenga En el que lo escucha. contigo. Es decir, si matan a una persona en la esquina de mi barrio, eso sí tiene un impacto directo con en mi dinámica, Claro. porque me habla de un tema de seguridad, porque a lo mejor yo conocí a esa persona, pasa por ahí, claro, pasó por ahí. Sí. Pero cuando yo tengo una información similar, pero de una persona que yo desconozco, que es en un lugar que ni remotamente cerca está, llega entonces un punto donde yo voy cargando con el peso del mundo y no me doy cuenta. No, y te pones paranoico sin darte cuenta. Por supuesto, y eso No, es... y eso es lo que le digo a la mujer mía, que ella me dice, ay, pero tú yo, mi amor, pero que yo no sé quién es esa gente, y excúsame, pero yo no puedo hacer nada. Porque yo no Una soy- cosa es una empatía, conocer lo Sí. que está pasando y que eso evidentemente desarrolle en ti ese pensamiento crítico, ese cuestionarte. Eso es una cosa. Y otra muy distinta es tú tener solamente información que no hace más que agobiarte. Sí. Y además, ahí tú no tienes ningún tipo de recurso productivo. Ok, tienes toda esa información. ¿Qué haces con ello? Nada. Preocupar. Exactamente. Preocupar. Entonces, ahí es donde entra ese sentido crítico con el que tú consumes Claro. algún tipo de contenido. Esto, ¿qué me aporta? Aquí yo tengo algún tipo de crecimiento, de desarrollo, aquí yo tengo algo de entretenimiento, de Exacto. diversión, aquí yo lo que estoy es preocupándome, mortificándome. Entonces, Necesariamente. no es que no te mantengas Exacto. enterado, ojo, Claro. pero también tú tienes que dosificar las cosas. Así mismo es. Tomar y dejar. Señores, recomiendo Camino al Sol de nuevo. Eso es, de verdad es el contenido que nosotros consumimos. Vamos para allá, vamos a tratar de no quemarnos, pero vamos para allá. Claro. Reinaldo, háblame de ti, de tu carrera. ¿Cómo te empieza a ti ese interés por la locución, por la comunicación? ¿De dónde surge eso? Mira, yo cuando iba en mi etapa de desarrollo, mi voz comenzó a cambiar de voz de adolescente, de preadolescente. ¿Tú recuerdas al Gallo Claudio? Sí, claro. Eso. Eso nos pasó a todos. Matemáticas, sí. Exactamente. Entonces yo de repente pasé por un proceso de Gallo Claudio hasta Johnny Bravo. Entonces, óyeme, y eso hizo en esa época que todas las obras de teatro de él, yo estudié en el Politécnico María de la Altagracia, en Villa Duarte. Okay. Entonces, ahí teníamos muchas actividades extracurriculares. Habían obras de teatro, había mucha dinámica cultural, artística en torno a eso. Entonces, por mi tono de voz, me comenzaban a dar los papeles de el papá, el juez, es decir, papeles de autoridad, pero era básicamente por el tono de la voz. Bueno, ahí como que comencé a coquetear con el tema de estar frente a una cámara, frente a un micrófono. Fue algo así como un poco espontáneo. Pero luego, esto se fue como un poquitito a más. Y ya en la universidad yo estudié administración de empresas. Mucha gente piensa que yo soy periodista. Yo no soy periodista. Yo soy administrador de empresas. Eso fue lo que yo estudié. Negocios. Y dentro de la carrera, pues el área que me interesaba era como comunicación estratégica. Entonces entro a la escuela de locución
para tener conocimientos básicos y generales sobre la locución. Es decir, sobre pararme frente a un público, poder hacer una presentación, básico. En esa época ya yo estaba trabajando en un banco. Yo trabajaba en el departamento de embosado. Yo era el que le ponía los nombres a las tarjetas de crédito. Sí. Bueno, yo escuchaba mucha música, siempre con un radito ahí. Y llamo a una estación de radio. Un día que me quedo trabajando horas extras, llamo a una estación de radio. Déjame adivinar, la X102. La nota diferente. La nota. Casi la pego. La nota diferente. Sí. Y toma la llamada J.M. Hidalgo, que era el director de la estación. Yo llamo específicamente a responder una pregunta que ellos hicieron en su programa de 5 a 7. Y él me pregunta, ¿tú eres locutor? Y yo le dije, sí, yo estudié locución, pero yo no soy locutor. Pasa por aquí. ¿Cómo? ¿Así en el aire? No, ya la llamada estaba. Ok, ya. Y yo pasé por la emisora cuando terminé el turno, 7 de la noche. Y él estaba afuera en el parqueo, con una solicitud de empleo en las manos. Y me dijo, mira, yo estoy buscando locutores nuevos, jóvenes, que no tengan nada de experiencia para el roster de la emisora. Y ahí me quedé yo pensando, dando caco. Diste caco ahí. Ahí di mucho caco. Y dije, ¿qué va a pasar si en 20 años yo digo que sí? Bueno, pues ahí no lo pensé 2 veces. Duré 2 o 3 días buscándole la vuelta y dije que sí. Y ahí cambió totalmente mi vida. Lo que yo quería estudiar originalmente era arquitectura. Eso era lo que yo quería estudiar. Pero cuando yo salgo del Politécnico, lo que había en la UAS había piedra 1, piedra 2, bomba 1, bomba 2. Te estoy hablando de principios de los finales de los 80, principios de los 90. Era bastante divertido lo que pasaba. Caótico. Y entonces mi papá trabajaba en la Universidad APEC. Entonces, y en APEC, en ese mismo cuatrimestre, habían quitado la carrera. Bueno, como yo estudié en el Politécnico, fue una especialidad en la parte comercial, pues ya yo estaba encaminado y lo que hice fue continuar en el área de negocios. Y así, entonces, fue que yo comienzo a trabajar radio, es decir, la vida me fue llevando de una forma u otra hasta que caí. Y hacías me imagino que DJ y ponías música. Sí, yo comencé con un programa de radio a las 11 de la noche. Entonces yo estaba en el banco, mi 8 a 5, normal. Luego me iba a la universidad hasta las 10 y a las 10 yo me iba a la nota diferente hasta las 3 de la mañana. Normal. Es que la juventud lo aguanta todo. No, yo te entiendo que esa época. Cuando tú tienes 19 años, tú lo aguantas todo. Olvídate que claro, y más con esas oportunidades que tú tenías en ese momento, porque, oye, esa emisora en esa época era... Sí, era una emisora muy bien colocada en un segmento que... Imagino que tú no vas a caer ahí, el de los hospitales. Sí. Trabajar en la nota. La nota. Fue una época muy divertida. Claro. Sí. Entonces, para tú ser locutor, en teoría, ¿se necesita nacer con ciertas características físicas o se puede entrenar? ¿Tú crees que...? Mira, cuando yo comencé, era muy evidente que se necesitaban unas aptitudes. Es decir, tú venir con algo. ¿Y qué es ese venir con algo? Bueno, para esa época había un timbre, un tono de voz que era normal, que, tienes voz de locutor, era lo que la gente decía. Eso por una cosa, es decir, la aptitud, lo que tú traes. Una persona que pueda ser muy parlanchina, es decir, que pueda hablar mucho. Como la caja, si la caja era buena. Exacto, decir, ¿qué tú traes en el barco? Pero luego está la actitud, la que tiene C. Sí. Es decir, que es donde tú te preparas, tú te formas, entiendes que hay unas técnicas que debes manejar. Porque una aptitud sin actitud es nada. El talento por sí mismo no tiene un valor. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa época sí era normal tú tener como identificado esas cosas. En este tiempo, donde se está buscando ya otro tipo de voz, donde se prefiere una voz más cercana, una voz natural, quizás, como la chica que está en la puerta de la esquina. Es decir, se está buscando una persona más natural, una voz más... Bueno, pues ahí ya cambia todo. Pero ¿qué ocurre? Ahí es donde entra el tema de la actitud. Es decir, el tú prepararte, el tú conocer, el tú
entender que debes manejar unas técnicas propias de lo que tú quieras hacer. Claro. Entonces, antes cuando pensábamos en locución, en República Dominicana se pensaba en radio o en televisión. Y o maestrías de ceremonia. Fuera, no había más nada. Bueno, si estaba en la parte deportiva, pero para eso tenía que gustarte el deporte. Sí. Y tener mucho conocimiento. Exactamente. Mucho dato. Y que te guste el deporte. Claro. Pero en este tiempo, cualquier persona con la formación apropiada puede trabajar en cualquiera de las áreas de la locución que están disponibles, que son muchas. Sí. Y esa es la realidad. Pues tú sabes, ahí, te ponen eso y lo puedes hacer. Mira, yo, como te comenté fuera de cámara, yo estuve chequeando un cursito ahí. Ajá. En ese cursito yo estaba viendo que ellos decían que no necesariamente se necesita un timbre específico, o sea, que hay todo tipo de necesidades en el mercado, que no necesariamente tiene que ser alguien con la voz bien grave, puede ser una voz incluso aguda, pero que para ciertas cosas puede funcionar. Todo es un asunto, como dices, de actitud. Claro. No, y que hay gente que tienen esa voz y nunca en su vida han sido locutor. ¿Tú conoces el Chombo? El Chombo es de YouTube, que es un señor que habla mucho de música, muy famoso él. Y él tiene una voz, mira, muy fuerte, muy gruesa, pero él nunca en su vida ha ejercido la locución. Que si quisiera lo pudiera hacer. Pero es como tú dices, o sea, ya hay diferentes temáticas, diferentes tipos de contenido que requieren diferentes tipos de voz. Claro, todo es estar en el proyecto adecuado. Exactamente. Es eso. No, y que también tú tienes que extender un poco y no ser solamente, vamos a decir que el locutor, sino comunicador, que no es lo mismo, ¿verdad? Ya ahí hay todo depende del área en la que tú te quieras desarrollar. Porque tú tienes, por ejemplo, lo que estamos haciendo de manera típica en otra época de la historia, esto solamente era posible hacerlo en radio. Sí. Y para eso tú necesitas un carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Los carnets existen todavía. Claro, todavía existen los carnets de locutor. Claro. Yo pensé que se lo habían quitado. Con todas las imperfecciones que pueda tener el sistema. No, porque es sencillo. Ese reglamento lo que regula es radio y televisión. Debe actualizarse, evidentemente, para conectar con lo que está pasando ahora. Claro. Entonces, si tú trabajabas radio y televisión, tenías que pasar por un examen en el cual tú debías pasar por una formación de una escuela, porque lo que ahí dice el carnet, lo que dice, si esta persona pasó por un proceso de formación y si tiene las facultades para estar frente a una cámara y frente a un micrófono. Sí. Punto. Claro. Eso es en esto. Ahora bien, ¿qué han hecho los medios digitales, que ha hecho el Internet? Bueno, pues ha democratizado todo. Correcto. Nosotros en este momento no estamos en una cabina de radio, estamos en un estudio de podcast. Claro. Entonces, ¿qué debe ser regulado? Yo creo que debe ser regulado por razones muy importantes. Cuando tú estás frente a una cámara, a un micrófono, hay una gran responsabilidad de lo que te estás comunicando. Sí, claro. Entonces, cuando eso no se regula, si no hay autogestión, que eso es lo que está ocurriendo, no hay autogestión. Autogestión es hacer lo correcto porque es lo correcto. No porque te lo imponen. Entonces, cuando no hay autogestión, cuando lo que hay es un desorden, pues, ya que hay un desorden, pues ahí entra entonces lo que es la regulación. Si nosotros nos autogestionamos y entendemos por el sentido común de que esto no se debería exponer, de que así no. Sí. Se puede hablar de cualquier tema, pero no así. Claro. Entonces, como no tenemos esa regulación, pues lamentablemente, ¿qué tiene que venir? El régimen opresor, el que tiene que decir, miren, tienen que irse por aquí. Claro. Claro, y en eso, mira, que precisamente quería conversar sobre esa parte de lo que es la democratización de los medios. Se ha abierto muchas posibilidades para mucha gente que en otro momento de la historia quizá no hubiese tenido oportunidad de comunicar ideas y de poner cosas que ahora mismo uno puede tener acceso. O sea, hay muchísima gente haciendo contenido de mucha calidad en YouTube, hasta en TikTok. Que hablamos del otro día de eso, el TikTok la está demonizado, pero hay contenido bueno. Y te digo algo, lo que hay que buscarlo. Nosotros conocemos gente de nuestro círculo que pudieran perfectamente tener programas, porque son gente culta, gente que tienen mucha conocimiento y que quizás no tenían la oportunidad o no tienen la oportunidad de podérselo transmitir a otros. Y ahora sí existe. Pero también, por otro lado, entra todo lo malo. Sí. Porque bueno, como no hay un control. Es que cuando tú tienes la puerta abierta, exacto,
te Exacto. puede entrar el sol, Claro. pero también te puede entrar una cucaracha, un ratón, Claro. un lagarto, una culebra, porque tienes la puerta Porque tiene abierta. la puerta abierta. Ahí es donde hablamos de la autorregulación. Exactamente, exactamente, porque incluso los mismos plataformas tienen algún tipo de controles Pero no es tal. Pero exacto, pero no llegan a tal. Y además el control debe venir desde la persona. Sí, eso Porque sería lo ideal. Tú tienes un martillo. ¿Qué tú haces con un martillo? Tú puedes construir una casa, Claro. pero también le puedes quitar la vida a una persona. ¿Qué es lo malo? Prohibamos el martillo. No, es el uso que le estamos dando a esa herramienta. Claro. Yo soy amante de la tecnología y a mí este tiempo, lo que estamos viendo, a mí me encanta. Sin embargo, me da mucha pena cuando veo gente que está utilizando de mala forma Ujú. todo ese poder de arrastre Claro. que tiene y al mismo tiempo la herramienta como tal, porque entonces de una forma u otra comenzamos a satanizar Sí. la herramienta, cuando Sí. no es la herramienta, No. es el uso que le dan algunas personas. No, claro. Eso siempre va a pasar. Mira, Por supuesto. yo mismo era de los que veía muchísimo contenido en YouTube. Yo decía, pero aquí lo que hay mucho loco viejo. Y yo, pero con el tiempo, porque es que como cada medio nuevo, cuando sale un medio nuevo, todo está como tan revuelto, como que tiene que empezarse a organizar. Es que Y hay yo- que esperar que se Exacto, asiente un poco. Exactamente. Y como siento como que ya estos medios están asentándose, ya hay contenido bueno, ya hay contenido que tú puedes escoger. O sea que hay un cierto criterio, ¿verdad? Que la gente que está haciendo un buen trabajo, pero obviamente sigue habiendo contenido malo, pero tú tienes que saber a dónde tú vas a buscarlo. Pero estoy de acuerdo contigo, se debería, ya que no se autorregula, regular de alguna forma, ¿verdad? Porque realmente también hay que pensar en a quién le llega ese contenido. Por ejemplo, a los niños. Esto está abierto para todo el mundo. Claro, y Cualquier ahí, niño puede ver mira, lo que sea. y ahí es que esto es tan amplio, es tan ambiguo que en un solo momentito de conversación no lo podemos cubrir. Pero esto es algo que se está co-creando. Es decir, llega un momento en que un creador de plataforma, ustedes que trabajan en el mundo de la programación y todo eso, saben muy bien, tú creas algo Sí. con una intención, Ujú. pero es el usuario, al final, el que con su uso te va a ir diciendo cómo lo está aceptando. Sí. Y eso es lo que ha ocurrido con todos los medios. Sí. Entonces, esto es muy amplio porque los padres tienen que regular lo que están haciendo los pequeños, a qué tiempo le dan acceso a las pantallas, qué tipo de contenido están compartiendo. Tú como adulto, qué tipo de contenido también le estás Sí. consumiendo. Es decir, esto es tan cruzado, es como un espacio que esté lleno de rayos láser, que tú no lo ves, pero desde que hay una lucecita de neón, tú comienzas a ver cómo Ujú. todo se va cruzando, y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con todos los medios. Sí, sí, realmente. Y mira, y ahora que tú estás mencionando el tema de la tecnología, ¿qué tú piensas sobre esas nuevas tendencias? Bueno, las inteligencias artificiales nos han agarrado de sorpresa y ya tú sabes, el mundo está vuelto loco con la inteligencia Y de un artificial. día para otro. Asando batata, mucha gente. Sí, no, pero de verdad, mira, de verdad que es una revolución tecnológica increíble. Y obviamente al área de lo que es la comunicación le afecta. Totalmente. Entonces, ¿qué tú piensas que puede pasar con gente como tú, gente que se dedica a esto, a esta carrera, con respecto a lo que estamos viendo en los desarrollos de inteligencia artificial? Mira. Por espelón, por decirte algo, Ajá. hicieron en una iglesia en estos días, hicieron un sermón Ajá. generado por ChatGPT. Ajá. ¿Cómo va a Un ser? sermón de una hora. Háblame sobre esto. Y no solo eso, que el sermón lo leyó un avatar, ni siquiera fue una persona, fue una inteligencia artificial, o sea, un carácter generado por inteligencia artificial, para que tú veas qué nivel Mira. está. Con una voz ahí más o menos de padre. ¿vale? La voz que ellos quisieran. Sí, sí. Tú sabes que la tecnología, y más cuando es algo desconocido, pues provoca mucha incertidumbre, provoca mucho temor, y el temor es a propósito de lo que tú desconoces, de que tú no sabes cuál será el impacto al final. Me quiero remitir a una publicación que hizo el New York Times, finales de la década 80, 88, 89, donde publicaba una marcha, una protesta de los profesores de matemática de Nueva York en contra del uso de la calculadora en las aulas.
porque los chicos no van a aprender matemáticas, porque eso va a hacer que comenzaron a dar con toda su razón de ese momento del por qué impedir que los chicos no utilizaran las calculadoras. Traigamos esto a este plano. ¿Cuál ha sido la realidad del uso de las calculadoras en las escuelas? Los chicos tienen que aprender a sumar. Han tenido que aprender a utilizar las calculadoras científicas. Es decir, han tenido que aprender a usar esa herramienta en beneficio precisamente de los nuevos conocimientos que están adquiriendo. En una época era suficiente saber 2 más 2. Exacto. Y hay otra época donde saber 2 más 2, eso es una obligación. A partir de ahí es que se van montando otras cosas. Claro, va subiendo la barra. Exactamente. Entonces, si no es así, el desarrollo, el crecimiento no sería posible. Estaríamos nosotros todavía anclados aquí solamente comiendo... Con un abaco. No, es decir, contando con un abaco o nosotros aquí solamente haciendo casabe. Exacto. Y durmiendo en una hamaca. Claro. De ahí venimos, pero ¿hacia dónde va todo esto? Entonces, ¿qué ocurre con el tema de la inteligencia artificial? Yo le he estado dando seguimiento desde hace varios años al tema de la inteligencia artificial aplicada a nuestro trabajo, al mundo de la producción de audio, al uso de la voz y los diferentes formatos que hay de aprendizaje del lenguaje y todo eso. ¿Y con qué yo me he topado? Con varias cosas. En una ocasión yo conversé hace como 5 años. Yo conversé con un programador, un chico de Ucrania, que estaba desarrollando un software precisamente que estaba aprendiendo un modelo de lenguaje. Porque esto que estamos viendo ahora que nos sorprende, esto se está trabajando desde hace muchos años. Sí. Yo me reuní con este chico para ver por dónde iba él. Y lo que él me mostró en aquella época, hace 5 años, era muy rudimentario. El sistema necesitaba por lo menos 1 hora de audio de una persona, 1 hora de audio tuyo, para la máquina entender tus melodías, tus cadencias, tus pausas, los momentitos que tomabas para respirar. ¿Ok? Luego necesitaba 1 hora de audio tuyo que aprendiera lo mismo y luego ellos podían hacer perfectamente el cambio. Es decir, yo podía poner palabras tuyas en tu boca. En mi voz. Yo te lo enseñé. ¿Ok? Sí. Eso hace 5 años de eso. Sí. Luego, en pandemia, porque la vida es así, bien chévere, siguiendo en este proceso de investigación, aquí en República Dominicana quedó varado, junto con su esposa, un ruso que estaba desarrollando todo un programa de inteligencia artificial aplicado a la voz para la narración de audiolibros. Ok. Esta persona, yo logro reunirme con él y él me muestra lo que le estaba haciendo. Ya estaban en otra generación. Interesantísimo el proyecto, con unos costos altísimos. También todavía él necesitaba 1 hora para poder entender cómo funcionaba. Esto fue en pandemia, en 2020, de cómo entender esto. Pero lo que él me mostró de lo que ya él estaba haciendo ya era impresionante. Sí. Es decir, un audiolibro de unas cuantas horas, él lo podía tener en 10 horas. Listo. Y si había algún error, una equivocación en el libro, ya podía escribirle, Y editarlo y en poco tiempo pues se hacía la corrección. Pero ¿qué ocurre? Hace unos días, Meta lanzó su nuevo producto que se llama VoiceBox. ¿Qué dice Meta? Solo necesito 2 segundos de tu voz. Para que tú veas cómo va la cosa. De 1 hora, 2 segundos 2 de tu segundos. voz para yo entonces poder trabajar contigo. Entonces, ¿a qué yo me voy con esto? Sí. Esto va muy rápido. Sí. ¿Hasta dónde? No sabemos. ¿Cuál es la realidad? Cada área que está siendo impactado por la inteligencia artificial debe entender cómo le va a impactar. Hay cosas que evidentemente la inteligencia artificial no podrá hacer, Claro. pero hay cosas que sí. Por ejemplo, es muy posible que el uso de la voz con inteligencia artificial se pueda utilizar para libros de textos, se pueda utilizar para una cantidad importante para e-learnings, para alguna cantidad importante de contenido. Sí, es verdad. Ya se está usando. Hay muchos grupos y muchos movimientos de profesionales a nivel mundial
precisamente buscando poner límites, porque ¿qué hizo la gente de Meta? Y es donde yo pongo el asterisco. Ellos tomaron más de 60,000 horas de audiolibros que ya son de facturación gratuita. Okay. Aprendieron de todas esas voces de locutores, de profesionales que no recibieron un centavo por eso. Y entonces esta máquina ya conoce así las melodías, las cadencias y demás. Es decir, no quiero llevar la conversación a... No es posible que la inteligencia artificial no emule el sentimiento, la emoción. Mira, eso es cuestión de tiempo. Se va a lograr. Eso se va a lograr. Es decir, la conversación no es por ahí. Ahora, lo importante es, ok, yo soy comunicador. ¿Qué tipo de cosas no va a hacer la inteligencia artificial? No va a ser camino al sol. Por ejemplo. No creo. No lo va a hacer. Porque detrás de eso hay gente. Claro. Es decir, hay una dinámica distinta. Claro. Una lectura es posible que lo haga. Sí, comerciales, claro que lo va a hacer. Doblaje, por supuesto. De hecho, lo que está presentando Meta ahora mismo es la posibilidad. ¿Tú hablas portugués? No. ¿Tú hablas francés? ¿Hablas italiano? Entonces, él habla español si acaso. ¿Qué te está diciendo Meta? Tu voz va a sonar en 6 idiomas. Tu misma voz. Tu misma voz. Sí, tú hablas eso. ¿Entiendes? Es decir, lo que tú digas puede ser replicado en 6 idiomas. Entonces, y posiblemente en tiempo real. ¿Hacia dónde va esto? No lo sabemos. Hace varios años tuve la oportunidad de ir a Silicon Valley. Y fui a una visita guiada en Google. Y cuando comenzó la conversación, lo primero que dijo la persona que nos iba a dar la conferencia en Google, en Silicon Valley, fue: sí, todo lo que ustedes dicen cerca del celular está siendo grabado. Sí, todo lo que suena en torno al celular está siendo captado para entender la voz, para conocer el funcionamiento, para hacer que los asistentes virtuales tengan una voz más parecida a lo natural. Es decir, nos sorprende ahora, claro, pero la verdad es que esto se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo. Años, claro. Entonces, aquí el reto por delante es cómo yo me reinvento. Pero los programadores tienen el mismo tema. Ya tú entras a ChatGPT y tú le dices: dame los códigos para que me haga tal cosa y tal cosa. Claro. ¿Significa eso que van a desaparecer los programadores? No creo. ¿Entiendes? Es decir, no. Son herramientas. Van a trabajar más rápido. Por supuesto. Entonces, hacia ahí es que vamos. Claro, ¿no? Y que cada tecnología trae sus, vamos a decir, sus ventajas y sus desventajas. Al principio siempre hay mucha resistencia, sobre todo eso que tú comentabas de, bueno, esa gente que nutrió esa inteligencia artificial no va a recibir ningún beneficio. Exacto. Pero quizás los dueños de la inteligencia artificial sí. Y es un poquito como hay zonas grises ahí en ese tema, sobre todo los temas de derechos de autor y todo eso, que todavía no se sabe cómo se van a resolver. Y esos son los grandes temas de ahora. Esos son los temas. Los temas éticos, los temas morales. Exactamente. Pero te voy a decir algo también. No es algo que haya que ocultar, que el hecho de que todos los artistas, músicos, todo lo que tenga que ver con creación, arte, tuvo inspiración en otro artista, en otro creador. Sí, o sea, claro. Para mí es lo mismo. Bueno, tú imitas a otros humanos. Sí, por ejemplo, de otra forma. Pero ¿qué dice la gente de los Grammys, por ejemplo? Toda pieza que sea propuesta para los premios Grammy debe ser creada por un humano. Okay. Pero eso siempre y cuando yo se den cuenta que... Es que ahí es que vamos. Va a llegar un punto donde todo esto en lo que nosotros estamos, esas zonas grises se van a ir ampliando, ampliando, y va a ser muy difícil una creación, a menos que tú no tengas a un pintor frente a ti, desarrollándote desde el boceto hasta el material final, tú identificarlo. Pero ahí es donde entra el ser humano, ahí es donde entra la persona, ahí es donde entra precisamente ese hacer lo correcto porque es lo correcto. Ahí es donde entra tú como persona tener la autogestión. Claro. Recordamos el Rincón del Vago. Sí, claro. Muchas tareas que salieron de ahí. El Rincón del Vago. Muchas tesis. Sí, sí.
¿Y qué significaba eso? ¿Entiendes? Ahora, todo eso que era muy rudimentario, pero que eso era alta tecnología en aquella época, Sí. ahora está siendo sustituido por, tú le preguntas al ChatGPT cualquier cosa y te comienza a dar información. Ahora, si tú no tienes el cerebro y tú lo que haces es que haces un copy-paste, pues evidentemente tú estás replicando información que no necesariamente es cierta. Claro. Y esos son los retos que nos suponen el utilizar entonces una herramienta convirtiéndonos en unos early adopters sin pensar las consecuencias de eso. Así que esto apenas estamos en la página 1. Sí. No, y que como todo, yo pienso que va a llegar un momento que quienes van a quedar ahí van a ser la gente que realmente supo aprovechar esa tecnología. No, a medida que baja el nivel de incertidumbre, ya se vaya aclarando la cosa. Claro, vengan regulaciones, vengan donde sí, donde no, pero ahora mismo lo que hay es un avispero. Ya, claro, yo recuerdo que, bueno, no recuerdo porque yo estaba muy niño, pero leí que en los 70, creo que cuando salieron los sintetizadores, la música, hubo un movimiento que estaba en contra de los sintetizadores. Claro. Incluso en los discos salía un sellito de que estaban, en este disco no se usaron sintetizadores, como una cosa como tú sabes. Señores, ¿qué producción actual no lleva un sintetizador, un sampler? O sea, casi el 80% de la música se hace tecnológicamente, electrónicamente. Entonces, y los músicos están ahí. ¿Y eso hace que tú seas menos creativo, más creativo? No, es decir, una herramienta distinta. Y tú sabes que a fin de cuentas, eso lo que hizo fue que abarató costes, le dio oportunidad a gente que no podía acceder a gente que no podía ir al estudio ni contratar música y pueden ahora mismo hacer una sinfonía si quieren. Simplemente la balanza cambió. Porque es eso. Pero en todo esto lo importante, ¿qué es lo importante a destacar? La formación, es decir, la instrucción, la actitud. Es decir, tú puedes tener ahora mismo esa computadora con cualquier cantidad de software de música, pero si tú no tienes esa aptitud y esa actitud de músico, eso y un pisapapel es lo mismo. De nada te sirve. Entonces tú puedes tener ahora mismo la inteligencia artificial que puede hacer todo por ti. Ok, ¿qué vas a hacer con eso? Exacto. ¿Entiendes? Y ese es el gran reto que tenemos por delante. Claro. Y ojo, esto en un tiempo donde los pequeños lo que quieren ser es youtuber o tiktokers. Entonces, y cuando nos dé un infarto, ¿quién nos va a ayudar? ¿Un youtuber? No hay youtuber para eso. ¿Entiendes a lo que Pero yo digo que el youtuber es el nuevo astronauta. ¿Tú te acuerdas que una época todos queríamos ser astronautas? Yo te digo algo también. Hay youtubers que tienen su profesión y que utilizan YouTube como para dar a conocer el conocimiento. O sea, que youtubers como tal de entretenimiento siempre van a ver. Por supuesto, pero siempre. Pero también youtubers que tienen... hay muchos. Sí, claro, tampoco es como que van. No, y que como te decía ahorita, o sea, hay de todo. Entonces, pero tienes un conocimiento y tú partes del conocimiento que ya tú tienes y lo que la plataforma te da es un medio para tú compartir lo que tú sabes. Para difundirlo así mismo. Y es eso. Excelente. Reinaldo, vámonos al ambiente ya de la locución. ¿Cuáles son tú dirías que los locutores o los comunicadores que tú más admiras a nivel, vamos a decir, internacional? Si tú mencionarías 5 nombres, ¿cuáles serían? A nivel internacional, tú sabes o local también puede ser. Tú sabes que esa es una pregunta muy tricky. Te metí al medio. Tiene su riesgo por lo siguiente. Ya. Dentro de todo esto, dentro de lo que en cada profesión, tú tienes personas que tú dices, wow, es decir, mira, aquí hay una carrera, aquí hay un seguimiento, aquí hay un algo para tú emular, no imitar, sino para tú emular. República Dominicana es un país privilegiado porque ha dado con comunicadores, con locutores preocupados, con gente de mucha valía personal y profesional. Pero, ¿sabes? Y puse personal primero. Personas a las que en mi país yo admiré y lo sigo admirando. Don Teo Veras. Sí. Don Teo Veras pasa su alma. Es una persona a admirar. Aunque no está físicamente con nosotros, pero dejó un legado tremendo de trabajo, de cómo hacer todo esto. Fue un visionario,
un inquieto con la tecnología, fue un emprendedor, fue un hombre arriesgado. Es decir, Don Teo es una persona que a mí me merece todo el respeto y toda mi admiración. Don Rodolfo Espinal es una persona que me merece todo mi cariño, todo mi respeto, porque también es una persona con una gran valía personal y profesional. Otra persona que yo admiro mucho es a J.M. Hidalgo, por el profesional tu primer jefe que yo conocí, mi primer jefe, y al mismo tiempo un descubridor de talentos y una persona que sabía a quién le daba oportunidad. Y el que te da la mano por primera vez, eso tiene mucho valor. Sí. Y eso no lo podemos olvidar. Por supuesto. Si me voy, y en el plano local, hay muchísima gente. Yo te menciono así rápido, a nivel internacional, personas así como interesantes que tú dices, wow, Armando Plata, de Colombia. Igual, un pionero en la comunicación en español en Estados Unidos. Igual, una persona muy especial. Sí. Son de esa gente también. ¿Sabes? René Figueroa, igual, en Colombia, gente interesante. En Estados Unidos, bueno, Don LaFontaine, que era ese locutor que grabó tantos movie trailers, pero igual, muy versátil. Hay muchísimos nombres, personas que en cada uno, en mi tiempo de formación, pues fue dejando algo, fue marcando algo. En México, Mario Filio, también un artista de la voz que es excelente persona y buen profesional. Es decir, hay mucha gente que realmente está haciendo un trabajo que es digno de admirar. Todos los nombres que te he mencionado son prácticamente todos docentes, instructores, es decir, son buenos profesionales, muy exitosos y también comparten lo que saben. Eso es digno de mirar. Y si tú mencionaras, por ejemplo, los trabajos que tú has tenido de utilizando tu voz, que tú más has disfrutado, digamos que un libro que tú hayas tenido que leer o algún trabajo de locución, ¿cuál sería? El próximo, el que voy a hacer. Todavía no lo ha hecho. Tú sabes que yo me acostumbré a olvidar las cosas que yo iba haciendo para no quedarme en el yo hice, sino lo que tengo por delante, eso es lo bueno. Mejor que lo que sí, y yo he hecho proyectos en estos 28 años de carrera, he hecho proyectos interesantísimos. Te puedo mencionar, cuando yo hice, por ejemplo, mi primer videojuego, fue un videojuego de adultos, que es el Autotiff 4. Yo estuve en ese videojuego. Y yo ahí hice las voces de un DJ boricua. Oye, eso. Entonces... ¿Pero la versión español o en inglés? No. Bilingüe. Entonces, eso fue un proyecto bien interesante porque fue muy retador. Sí. Lo recuerdo, ese proyecto, con mucho cariño. También recuerdo con mucho cariño audiolibros que yo haya hecho. Por ejemplo, mi primer audiolibro fue La Constitución de los Estados Unidos, como libro. También fue muy interesante porque había todo un equipo de directores, era como un escenario distinto para mí, ser dirigido por otra persona, mira, más así, más así, es decir, había toda una estructura detrás de ese producto. Comerciales, bueno, en el mundo de los comerciales recuerdo cuando Barack Obama en el 2008 iba a lanzar su campaña hacia la presidencia de Estados Unidos, pues yo gané un casting y yo grabé el primer anuncio de radio con el que se dio a conocer que este señor iba por la presidencia. Fue un proyecto interesante por todo lo que tuvo en el entorno. Es decir, yo estaba siendo dirigido por el comité de campaña y mucha gente, y había toda una dinámica, una tensión, todo un secretismo que no se podía saber. Entonces era como algo, wow, y todo esto está pasando. Una película. Sí, una movie. Sí, son cosas que tú dices, wow, mira, esto está chévere. Todo eso es pasado y todo eso yo me lo he disfrutado. O sea, que fácilmente tú fuiste responsable de la... No, para nada. De que Barack Obama... No, para nada. Pero, por ejemplo, cuando yo hice mi primer doblaje de una película,
Dice, wow, espérate, esto está chévere. Sí. Mira, lo primero que yo doblé para el mercado ya así público que salió en Netflix fue un que se hizo sobre un grupo militar, un grupo un tanto curioso que había en Israel y toda esa zona. Y yo hacía las voces de varios de los personajes de ese sitio. Y cuando yo me escuché por primera vez en Netflix, yo, wow, de Salcedo para Netflix. Esto está chévere. Claro. Son como procesos. Cuando yo le puse por lo general yo recuerdo mis primeras veces. Es decir, cuando yo hice por primera vez la voz de un superhéroe, de unos dibujos animados para niños, fue como, tú sabes que me tocó cantar, que me tocó hacer diferentes cosas, como wow, tú sabes, como... Sí. La primera vez siempre uno sabe. Claro, que esto te marca. Te marca. Ya luego, por ejemplo, este año he estado trabajando mucho con audio description, es decir, con la descripción de películas. Mientras pasa entre una escena y otra, entre un diálogo y otro, pues hay una conversación que se da en este momento. Ella entró y le dijo. Entonces... Eso se está haciendo mucho para los no videntes. Exacto, para los no videntes. Entonces, este año he tenido la oportunidad de trabajar en varias películas. Wow. Entonces, cada proyecto tiene lo suyo, cada experiencia es un aprendizaje. da una oportunidad. Entonces, es como eso. Claro. Y lo peor es, Reinaldo, porque también de lo malo uno aprende. Sí, mira, tú sabes que de los peores... proyectos, yo he tenido suerte de que he trabajado con proyectos interesantes, muy buenos. Proyectos que te gustan. Que me gustan. Y yo aprendí hace un tiempo a decir que no a proyectos con los que yo no comulgo. Por ejemplo, a finales del año pasado, yo grabo con cierta regularidad unos videos para un gobierno de una localidad en Estados Unidos, para el gobierno de la ciudad. 10, 12 años grabando para ellos esos videos en español, para la comunidad latina. Y me enviaron un proyecto que yo no estaba de acuerdo con ese contenido. Para anunciar una página web que está muy vinculado con el uso de sustancias controladas, está muy vinculado con una serie de pruebas y para evitar el fentanilo y todo eso. Pero la forma en cómo le estaban abordando, yo no comulgaba con eso. Porque el mensaje era enfocado a jóvenes. Y yo tengo una hija. Entonces yo tengo una hija y yo decía, pero es que no me gustaría que mi hija recibiera un mensaje de esta naturaleza. Y con todo el amor del mundo a un cliente que yo tengo por más de 10 años, mira, gracias, pero en esta oportunidad yo debo decirte que no. No todo el dinero se gana. Exactamente. Entonces es como ese momento. Por eso lo peor pudiera haber sido una experiencia con algún productor, con algún momento de creatividad donde no congeniamos, pero eso ha sido del 100%, un 0.0001%. Eso es importante porque las experiencias malas también te enseñan muchísimo. Te marcan y hacen que tú levantes los pies. Claro. Y háblame un poco de World Voices, tu proyecto, tu empresa, qué ustedes hacen, qué servicios dan, cuál es la cartera que tú tienes de oferta para la gente. Mira, World Voices surge ya hace 22 años y somos una empresa productora de audio. Ahí hacemos doblajes, hacemos narración de audiolibros, hacemos comerciales de radio, televisión, todo lo que tiene que ver con voz hablada. Nosotros lo manejamos desde World Voices. Por humanos, por humanos. Sí. Tenemos más de 180 talentos dominicanos. Wow. Excelente. Voces humanas que han pasado por diferentes procesos de formación de los que impartimos periódicamente en World Voices, que se llaman los Vox Training. Entonces, ¿con qué nosotros trabajamos? En los últimos tiempos nos hemos ido especializando mucho con la parte de los audiolibros. Y desde República Dominicana, bueno, pues hemos trabajado para Penguin Random House, por ejemplo, como productora,
junto con ellos, diferentes títulos interesantísimos, pero también para la librería del Congreso de Estados Unidos, para Storytel, para Audible, para LCX, es decir, diferentes casas productoras. Nosotros hemos estado ahí trabajando y aportando material con talento dominicano, pero en español neutro. Sí. Es decir, en español internacional. Claro. Cero que lo que. Sí, porque si hablamos como hablamos nosotros aquí, nadie aguanta. Definitivamente. Sí, pero eso hacemos en World Voices. Hemos trabajado doblajes de distintas películas, hemos trabajado para las principales empresas de tecnología también. A veces nos dicen, pero Rey, ¿y qué otro tipo de cosas? Nosotros prácticamente firmamos acuerdos de confidencialidad para prácticamente la mayoría de los proyectos que nosotros realizamos. Por eso no podemos decir nombres de marcas de forma pública, porque hay un contrato que sí nos lo impide. Pero nosotros nos quedamos con ese saborcito de eso lo hicimos nosotros. Exacto. Eso pasó Aunque aquí. nadie lo sepa. Tú sí lo sabes. Eso no se lo quita nadie. Claro. No, pero mira qué interesante. Finalmente, Reinaldo, pues ya se nos está acabando el tiempo. Tú sabes que la gente no aguanta un programa de más de una hora. Lamentablemente, es una realidad. Uno se tiene que limitar. Si por mí fuera, duramos 3 horas aquí. Pero, ¿qué tú le recomendarías a quien desea iniciarse en el mundo de la locución? Que piensa que tiene talento, por ejemplo, Aridio, y ya dijo que no, yo salí corriendo. Cualquiera que tenga esa inclinación y que quiera incursionar en este mundo, ¿cuál sería tu recomendación? Que se forme. Ahora mismo hay diferentes plataformas que te pueden ofrecer cursos online, muchos videos que están grabados, es un buen punto de partida. En esto tú necesitas un tipo de formación personal porque hay posturas, hay cadencias, hay técnicas que solamente se pueden enseñar desde lo físico, no a través de lo virtual. A través de lo virtual tú puedes tener mucha información, mucho contenido, pero esa puesta en práctica necesita ser calibrada, necesita ser supervisada, porque si no, esto es un instrumento, te puedes hacer daño. Sí. Se maltrata. Se puede maltratar. Entonces, entonces, que te formes. Eso es lo primero. Lo segundo, leer. Leer mucho y leer de todo. Entonces, si tú en este momento dices, bueno, es que yo no puedo ahora mismo ponerme a... Comienza a leer en voz alta. Cada día, 20 minutos. Padres, madres. Una vez los niños terminan de hacer la tarea, póngale un librito en las manos y que ellos lean en voz alta. Porque con eso trabajan la dicción, trabajan la articulación, comienzan a trabajar la expresión oral y cuando están luego frente a un micrófono no tienen ese hablar vago que es tan propio de esta generación. Sí. Donde los chicos, ¿cómo tú estás diciendo? Sí, eso. Que te lean en voz alta. Sí. Tú quieres trabajar la articulación, la dicción, lean en voz alta, pero debes hacerlo de forma sistemática, despacio. Y ahí también estás desarrollando la lectura comprensiva. Wow. La hija mía, papá, dame fresas, por favor. Aprendiendo a articular bien. Entonces. Sí, yo estoy arriba de ella siempre. Pero no le quites eso, porque al final, cuando ella esté en una etapa adulta, ella lo va a agradecer, porque va a tener buena expresión oral. Y la comunicación oral, la comunicación en sentido general, pero la comunicación oral es una herramienta poderosísima, que no es una habilidad blanda, es una habilidad fuerte. Es decir, yo más fácil le enseño programación a una persona que enseñarlo a hablar, porque tú aprendes a hablar por imitación. Y lo que ocurre de 0 a 7 años es vital en el proceso de aprendizaje de un niño. Sí. Así es que el que quiera ponerse en esto, que se forme. Hay mucha información, hay mucho contenido en español. Cuando yo inicié no había mucha formación en español. Yo hice una traducción de lo que había en inglés para traerlo al español. Pero ahora hay muchos recursos. Muchos recursos de aprendizaje. Y sobre todo hay oportunidades. Claro. Aún con la inteligencia artificial, aún con todo lo que está ocurriendo, hay espacios de trabajo. Hay personas que vivimos de esto todavía. Sí, creo que por mucho tiempo seguirán viviendo de eso. Bueno, Reinaldo, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Realmente me siento muy complacido con
con tu visita y esperamos que podamos compartir en otro momento también, con otros temas también, porque aquí uno le da caco a diferentes temas. Sí, sí. Y yo sé que tú tienes para dar caco en muchos temas, aparte de la locución. O sea, que espero que la hayan pasado bien y que de verdad que te agradecemos de nuevo y creo que la gente de verdad disfrutó este episodio porque de verdad que estamos, como le dije al principio, estamos en la presencia de una de las mejores voces. Señores, gracias por ello. Hay muchas. Pero estamos hablando de una de las mejores voces. Yo no he hablado nada de este episodio. Yo me cohibí, yo no, espérate, no pasa vergüenza aquí. Gracias por la invitación y para mí de verdad que sí, uno, siempre a la orden. Gracias. Señores, suscríbanse, denle like. Escuchen Camino al Sol, que es uno de los mejores programas de este país. Lo vamos a poner por ahí abajo. Vamos a poner ahí. Entren a YouTube, Camino al Sol. Camino al Sol. Y vamos a seguirlo, vamos a apoyarlo. Apóyennos. Ya tenemos Patreon. Suscríbanse ahí. Con lo que usted gasta en una cerveza, usted se suscribe y nos apoya. Porque ustedes saben que hacer contenido de calidad es costoso. Sí, entonces, lamentablemente, sí, tenemos. No, la realidad. No, que si queremos seguir haciendo contenido de calidad, necesitamos que nos apoyen. Obviamente, si les gusta, claro. Les gusta. Y si no les gusta, también lo pueden hacer. No, pero queremos que les guste. Hay que ayudar a los muchachos. Claro, sí, pero queremos que nos ayuden, pero porque les guste. Que les guste, de verdad. Estamos haciendo un trabajo con cariño, con amor, y que esperamos que la gente lo disfrute y nos siga apoyando. Pues muchas gracias, señores. Seguimos en el próximo episodio. Bye, bye.